buenas noches. El mundo está cambiando sin lugar a dudas. Vemos vertiginosos cambios en todos lados, en la política, en la economía, en la geopolítica. Y hoy decidimos dedicarle todo el programa a los colaboradores de la Mesa de los Lunes a precisamente hacer una reflexión de las relaciones de México con el mundo en esta nueva geopolítica. Cómo está el trumpismo, cómo está en China, cómo está Rusia y cómo se inserta México, digamos, en esta nueva realidad en donde ni siquiera queda claro qué es lo que están haciendo. Saludo a Javier Tello, muy buenas noches, buenas Javier. Noches. Blanca Heredia, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Jesús Silva Gerson Márquez. Chucho, Hola, Leo. ¿Cómo estás? Javier, déjame empezar contigo. El orden mundial que conocíamos después de la Segunda Guerra Mundial, con todas sus instituciones internacionales, con las grandes, con las grandes potencias, la bipolaridad en un primer momento, luego la unipolaridad, pues está cambiando vertiginosamente. Hay un nuevo jugador muy importante que es China. Estados Unidos está también cambiando con Trump. ¿Qué podemos decir del mundo? ¿Cómo estamos en eso que Gramsci decía, que no acaba de morir lo viejo ni de nacer lo nuevo? Sí, creo que sería una posible descripción. Digo, valdría la pena tal vez una breve definición de orden mundial para aquellos que no son grandes conocedores de estos temas. Estamos hablando de cómo está organizado el mundo, sí, y qué también organizado está. Si hay o no equilibrios de algún tipo y de qué tipo, si los hay, si se aceptan ciertos principios y reglas y cuáles y qué tanto. Y entre más equilibrios y más se aceptan reglas, más orden. Entre menos equilibrios y menos se aceptan reglas, más desorden. Entonces, la palabra que más se escucha para describir lo que hoy vemos y la cantidad de libros que tienen esa palabra en su título que ya han salido en los últimos 20 años es desorden. sí. Y precisamente, digamos, para resumirlo, estamos pasando de un orden que se llamaba liberal, en cierto sentido creado por Estados Unidos, con el apoyo de sus aliados, a un creciente desorden internacional. En efecto, todavía no desaparece del todo aquel viejo orden. Ahí siguen las Naciones Unidas, ahí sigue el Banco Mundial, ¿no? Lo que sí queda claro es que ese viejo orden está muy emproblemado, bajo amenaza por nuevos retos, y no queda nada claro, nada claro, que venga después. Es decir, no solamente sigue vivo el viejo orden sin que nazca el nuevo, no queda claro qué vaya a nacer y hay el riesgo de que no nazca nada. Es decir, que algo nacerá, ¿no? Bueno, podemos vivir en un constante desorden. Si quieres, después hablamos de cuáles son los distintos posibles mundos que la gente ve. Y queda clarísimo que si bien este viejo orden empezó a morir hace mucho y paulatinamente, Trump aceleró un poco el proceso. Y yo te diría que no solamente aceleró ese proceso, sino que parte de la incertidumbre tiene que ver con que no sabemos bien a bien qué quiere Trump y si tiene o no una visión. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, pero incluso quien dice que sí no están de acuerdo respecto a cuál es esa visión y eso en sí es un tema interesante, es cuál es, si la tiene, la visión global de Donald Trump y eso es complejo, ese tema ya es complejo. Blanca, quizá, perdón, no, querías decir. Es que me parece interesante lo que dice Javier en términos de esta crisis, el que está terminando una era y hay enormes incertidumbres hacia adelante. Y menciona, Javier, de paso, el tema de las Naciones Unidas. Y hace muy poco tiempo, hace un par de semanas, tuvimos pues este gran evento anual que es la reunión de los grandes jefes de gobierno, jefes de Estado de todo el mundo que acuden a verse y a decir cuáles son, pues digamos, sus prioridades hacia adelante. Yo creo que sí fue la del 2025 una reunión extraordinaria, porque efectivamente el personaje central de la política contemporánea, que es el presidente de los Estados Unidos, tiene un discurso verdaderamente increíble.
en donde viola todas las reglas esencialmente diplomáticas que tienen que ver con el tiempo que se le da a los jefes de Estado para dirigirse a la comunidad internacional y fundamentalmente expone una mezcla muy desordenada de ocurrencias, pero que tienen en el centro la idea de que está en un edificio en ruinas, inservible, que no tiene realmente que no presta ningún servicio al orden internacional y que es él mismo el que tiene mayor capacidad para resolver las cosas pero es cierto, que el resto. Chucho. Bueno, yo creo que hay que hacer, Unidas... una crítica de lo que no ha logrado hacer las Naciones Unidas. Sí. Pero en la manera en que lo dice Donald Trump, que no solamente es el decir esta institución en donde estoy hablando no sirve para nada, sino que es el que sus aliados fundamentales están destinados a irse al diablo, que se los va a llevar el diablo. Ese es otro de los mensajes realmente muy sorprendentes de Donald Trump, en donde dice, yo que soy muy bueno para adelantarme a los tiempos, les digo que ustedes no tienen absolutamente ningún futuro porque no están abrazando con el entusiasmo debido mi propia agenda. Ahora, fíjate, esa imagen me parece muy importante, lo que pasó con Donald Trump en las Naciones Unidas, pero yo tengo otras dos imágenes que creo que también nos hablan del momento que estamos. Una, la de Donald Trump sentado en su escritorio en la oficina oval y los líderes de Europa ahí sentados como sus subordinados, ¿no? Que ocurrió hace unas semanas cuando estuvieron los líderes de Europa junto con Zelensky en la Casa Blanca, ¿no? Y la otra, que por cierto ocurrió 2-3 días después, es Xi Jinping, ¿no? Presidente de Rusia, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ¿no? Caminando juntos, ¿no? Creo que iba también Narendra Modi. Sí, exacto, el primer ministro de India, ¿no? Bueno, cuando uno ve esas cosas se pregunta, Blanca, ¿en qué mundo vivimos? En uno muy distinto al que llevamos muchas décadas, mucho tiempo viviendo. Voy a empezar diciendo porque a los jóvenes que nos vean, o a los papás de los jóvenes, mejor momento imaginable para estudiar relaciones internacionales. Sí, ¿verdad? Realmente es un momento extraordinariamente interesante, con altísimos riesgos, desde luego, pero que abre también posibilidades para ver el sistema internacional en plena transformación. Cuando tú estudiabas, estábamos en la bipolaridad. Ese era el orden mundial. Muy al final. Muy al final. Sí, las últimas horas. Por eso, pero nos tocó la caída de efectivamente, esa nos tocó la caída de la Unión Soviética, me tocó ya en Colombia, estudiando el doctorado, pero en fin, me parece muy bien cómo nos empezó pintando este panorama Javier. Yo quisiera nada más agregar algunas cosas para entender el sistema internacional. A diferencia de adentro de los países, en el sistema internacional no hay un gobierno central. Eso lleva a que el orden, el que sea predecible, que es lo que va a ocurrir, ¿sí?, tiene todo que ver con cuántas potencias hay y qué tanto esas potencias encuentran alguna manera de organizar las relaciones entre ellas. Como bien decía alguno de ustedes, el orden que hoy estamos viviendo en crisis, que es ya efectivamente un tremendo desorden, en su origen se funda después de la Segunda Guerra Mundial y son los vencedores, incluyendo la Unión Soviética, no nos olvidemos, que construyen un conjunto de instituciones para organizar las relaciones entre ellos. El derecho internacional y las organizaciones internacionales, otra vez, a diferencia de lo que ocurre al interior de los países, tienen normalmente menos poder de lo que tienen internamente. Pero hay momentos en que como que organizan más la cosa. No es el puro poder desnudo, sino que hay ciertos foros, reglas, etcétera, etcétera. Lo que está en crisis son las dos cosas. La distribución del poder, quiénes son esos actores centrales,
y ese conjunto de reglas que antes habían estado de acuerdo más o menos en que fuera la manera en que se rigiera la manera de relacionarse. El orden de la posguerra, primero fue bipolar, efectivamente, dos grandes potencias, los Estados Unidos de un lado y sus áreas de influencia, por el otro lado, la Unión Soviética. El orden se mantuvo en torno a instituciones, sí, globales, pero sobre todo las instituciones que regulaban la relación entre las dos grandes potencias y muy especialmente el asunto de cómo se regulaba el uso, o más bien el no uso de las armas nucleares, que marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Por primera vez, los seres humanos han creado unas armas capaces de destruirlo todo. Y entonces ahí se mantienen los equilibrios. Y cada uno más o menos respeta sus zonas de influencia. Con la caída de la Unión Soviética a finales de los 80, principios de los 90, transitamos hacia un mundo, digamos, unipolar, con un solo gran potencia, que sigue haciendo una cosa que Estados Unidos ya venía haciendo del lado de su zona de influencia durante muchísimos años, y es un orden que lo beneficiaba especialmente a los Estados Unidos, pero que también le imponía ciertos costos que Estados Unidos estuvo dispuesto a pagar. Por ejemplo, que los países le exportaran más de lo que otros países le exportaran más a los Estados Unidos de lo que él les exportaba a ellos. Que si tenían alguna crisis económica, él salía como prestamista de última instancia. En fin, una serie de trabajos que hacía, digamos, para el colectivo, pero que costaban dinero. ¿Sí? Pero y estuvo muy dispuesto Estados Unidos a hacerlo. Y fue ganador de eso también, ¿no? Por ahí tampoco empecé. No digas no, que... No fue sí, la no Cruz fue Roja de Internacional. Oquis, No. Por ahí empecé. Al que más benefició fue a los Estados Unidos. Después, insisto, 89, Bush se le llenaba la boca a todos ellos, ya este es el nuevo orden global, dominado por los Estados Unidos, el fin de la historia, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, sí se fue haciendo cada vez más pesado el costo para los Estados Unidos, el costo económico, ¿sí?, de mantener ese tinglado. Y ya veíamos viendo desde Obama, ¿sí?, y luego ya claramente el primer Trump y después ya con Biden, que ya como iban queriendo deshacerse de algunos de esos compromisos que habían asumido para sustentar este orden. Como yo lo veo, es que la llegada al poder de Donald Trump en este contexto, básicamente es que le da un acelerón brutal a este proceso de Estados Unidos, decir, yo ya no quiero estar subsidiándolos a ustedes, ni me interesa ya este conjunto de reglas que, como bien nos relata Chucho, en el cumpleaños 80 de las Naciones Unidas, es como que te invitan a un cumpleaños del señorcito de 80. Y se vomitan en el pastel. Exacto, y se vomitan en el pastel y dicen que es una inutilidad esa cosa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que nos está tocando vivir. Y efectivamente creo que hable un montonal de preguntas con respecto a cuál es el orden nuevo que va a salir. Porque además hay dos cosas. Acelera, digamos, el rompimiento, la erosión de ese viejo orden dominado por los Estados Unidos en Occidente y de 89 para hace poco en todo el mundo. Pero también surgen otros actores y esos tienen sus propias ideas, intereses y estrategias. Javier. Yo nada más haría el matiz de que si bien Trump acelera, esto empieza desde el día 1 y en buena medida por el propio Estados Unidos. La historia a partir de la Segunda Guerra Mundial es un ejecutivo de Estados Unidos que apoya tratados, leyes, etcétera, y un Congreso de Estados Unidos que no lo ratifica. Y una y otra vez Estados Unidos tiene un presidente que dice, sí, vamos a apoyar los derechos humanos. ¿Qué hace el Congreso? No firma los tratados correspondientes. Sí, vamos a apoyar leyes del trabajo. ¿Qué hace? No se mete al Organismo Internacional del Trabajo. Sí, el derecho del mar. ¿Qué hacen? No firman el Tratado de Derecho del Mar. Es decir, sistemáticamente Estados Unidos, por muchas razones que tienen que ver con la manera en que está estructurado ese país, el poder que tiene el Congreso para aprobar estos tratados, etcétera, 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 desde un principio
se emproblemó ese sistema internacional porque Estados Unidos tenía este rol ambiguo respecto a ese sistema que ellos habían creado y que los beneficiaba, ¿no? Sin duda lo acelera muchísimo Trump, pero no quiero idealizar aquel mundo ni aquel Estados Unidos y creo que es importante no hacerlo. Bueno, porque hay una discusión interna en Estados Unidos de hasta dónde nos tenemos que aislar y hasta dónde queremos... Por muchas razones. Una de ellas, posturas ideológicas Sí, distintas, y lo vemos incluso desde la Liga de las Naciones antes, Sí, donde claro. el gran impulsor de la Liga de las fue Naciones, Wilson. Woodrow Luego no lo y ratifica. que hacen, no le entran, ¿no? Después de que se crea y se crea, ¿no? Pero obviamente, ¿qué viene ahora? Depende de un chorro de cosas, muchos actores. Parte de lo que ahorita decía Blanca es que la incertidumbre tiene que ver con un chorro de actores que tendrán algo que decir sobre lo que va a pasar a futuro, pero obviamente uno de ellos es Estados Unidos. Y rápidamente resumo, según yo, cuáles son las piezas del rompecabezas gringo, que no queda claro cómo se debe de armar. Primero está esta idea de América primero, ¿no? Pero es una frase usada muchas veces por es muchos viejísima. políticos, desde Woodrow Wilson. Woodrow Wilson la usó para hacer referencia a la importancia de la neutralidad respecto a, en este caso particular, la Primera Guerra Mundial. Charles Lindbergh la vuelve a usar, América primero, en los 40s, pero ahí para rechazar el apoyo a los aliados y coqueteo con el fascismo. Sí, medio Y facho. Pat Buchanan la vuelve a sacar a América primero, pero en este caso para promover el proteccionismo económico y el aislacionismo. ¿Cómo la usa Trump? Bien a bien lo sabemos. Perdón, Reagan también la utilizó. Reagan, sobre todo, paz por medio de la fuerza, yo te diría. No, pero también en También algún habló, momento, sí. sí, claro, en su campaña de Sí. Make America Great Again es... Pero América primero, Sí. yo creo que más los otros, pero sí, Sí. es una idea que aparece constantemente. Luego, segunda pieza del rompecabezas, esta idea de paz por medio de la fuerza, ¿no? Y esta es una viejísima frase, antiguísima, pero Nixon sobre todo la utiliza para defender su postura respecto a su estrategia con China. Y luego Reagan la vuelve a utilizar, sobre todo para defender la carrera armamentista, para derrotar a la Unión Soviética por esa Al por esa imperio del estrategia. mal. Y ahora Trump la saca. ¿Cómo la utiliza específicamente Trump? Bien a bien lo sabemos. Y la tercera pieza del rompecabezas, desde mi punto de vista, de la visión que podría tener Trump, es esta idea de Estados Unidos como víctima. Víctima del sistema que supuestamente creó y que supuestamente, según Trump, los beneficia, víctima de sus aliados, víctima de todo mundo, ¿no? Pobrecitos. Y que eso se manifiesta rechazando alianzas y viejas alianzas y maltratando a viejos aliados. ¿Cómo armar este rompecabezas? Hay muchas interpretaciones. Hay quien dice que estas piezas a lo que apuntan es una postura nacionalista. Hay quien dice que no, que es una postura transaccional. Hay quien dice que no, que es una postura realista. Hay quien dice que no, que es una postura unilateralista. Y hay quien dice que no hay postura, que es un caos, un desastre, que no hay hilos conductores, que depende cómo se despierte Trump ese día, etc. Entonces, parte de la gigantesca incertidumbre hacia adelante, cosa que no habíamos realmente vivido antes, es que uno de los actores, muchos dirían el principal actor, a diferencia de 1945, a diferencia de 1918, a diferencia de muchos otros momentos, el presidente no parece tener claridad, o no tenemos nosotros, que lo observamos, o otros líderes del mundo, claridad respecto a qué exactamente quiere. Es muy interesante Estados Unidos. esto que dice Javier, porque atrás de esos presidentes que tenían cierta visión, incluso Nixon, había grandes pensadores como Kissinger, ¿no? O sea, que está... o Brzezinski, se acaba ¿no? de publicar una biografía Exacto, muy importante. o sea, gente O ellos que- mismos, Woodrow Wilson, él mismo. El mismo, bueno, sí, claro, porque era un académico. O FDR, yo te Exacto. Ahora, ¿quién sería el intelectual del trumpismo? Steve Bannon, quizás. ¿no? Hay demasiados. Que por cierto, no es ningún tonto, Steve nadie, Bannon, no. ¿no? Tonto. Chucho. Pero no sé quién le haga esa tarea. Sí, Me parece sí, sí. Que la perspectiva es muy de corto plazo. Creo que tiene una Sí, sí. dimensión muy electoral, tiene una dimensión muy escénica. Pero no hay una visión Yo no la sí. encuentro Yo entre tampoco. esa, en Es esa un buen baraja punto. que despliega Sí. Javier. No encuentro cuál es Sí. la visión. Ahora, en términos de las incertidumbres de las que hablaba Javier al principio,
Yo creo que hay un elemento que a mí me parece muy destacable, que es que cuando veíamos el orden anterior, era un orden que tenía una clave ideológica muy firme. Correcto. En donde esa polaridad era una polaridad que tenía, por una parte, una convicción ideológica muy definida, una interpretación de la sociedad, una visión de lo que había que hacerse en la economía, en la política, y era también en esa confrontación de polos ideológicos la pelea de dos optimismos. Había desde Moscú y desde Washington la idea de que el futuro les pertenecía y que había una ruta para expandir su luz al resto de los habitantes del planeta. El famoso debate del entonces vicepresidente Nixon con Nikita Khrushchev. Del refrigerador, ¿no? Que decían quién iba a ganar, ¿no? Claro. O sea, y los dos estaban convencidos de que iban a ganar, ¿no? Y eso no lo vemos. Yo creo que vemos en una parte del mundo lo que creo que podríamos seguir describiendo como Occidente, una visión casi lúgubre de la política, una visión muy oscura, muy negativa, en donde si hacemos el recorrido de estos libros, de estas discusiones que se tienen en Londres, en París, en Alemania, en las grandes capitales europeas, es el de un destino que se está cerrando, en donde no hay una visión de seguridad en sus propias capacidades para enfrentar lo que viene. Y esa me parece que es una novedad muy importante, y en donde la batalla no parece ser una batalla de convencimiento, de adoctrinamiento o de persuasión, sino que creo que tiene que ver, pues, con un eje tecnológico. ¿Quién gana en este momento la gran batalla tecnológica? Y ahí tú nos recomendaste una conversación, un podcast interesantísimo sobre la confrontación entre China y los Estados Unidos, y en donde tiene enormes herramientas China para acercarse al futuro. Sí, ya llevamos 21 minutos del programa y quiero decir que no había salido China, ¿no? Y bueno, pues lo que también aquí está en juego es pues lo que desde la Grecia antigua decía Tucídides, de cuando emerge una nueva potencia, siempre acaba enfrentándose a la potencia establecida, ¿no? En este caso, la potencia establecida es Estados Unidos y la potencia emergente China. Y ahí lo que trae como locos a Estados Unidos, en eso sí hay consenso, por cierto, son los chinos. Pero totalmente. Son los chinos. Y son los chinos en lo tecnológico y yo diría más generalmente en lo económico. Sí, a diferencia de la competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en donde bastante pronto se vio la superioridad económica de los Estados Unidos y en donde el problema era, digamos, la paridad militar, sobre todo hasta que no se descubrió que estaban alterando los datos los soviéticos, pero, digamos, donde el balance era sobre todo militar. En el caso de China y los Estados Unidos estamos viviendo algo muy curioso, históricamente hablando. Me gusta mucho cómo puso Chucho esto de que durante la era bipolar, la Unión Soviética, por un lado, los Estados Unidos, era como la competencia de dos optimismos y de dos visiones del mundo completas. Desde qué era el ser humano, qué era la sociedad, qué era la política, cómo era la mejor manera de organizar la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y las dos, claro, como dos de las grandes religiones monoteístas, súper expansionistas, querían convertir a todos los otros a su ideología. Proselitistas. Claro. Muy proselitistas. Estamos frente a una situación que tiene al menos varias diferencias marcadas con respecto a un gran trecho de la historia humana. Primero, al menos, pero corríjanme, yo diría que desde 1815 no veíamos un cambio en la distribución del poder de este tamaño, digamos, en donde pasas de un solo poder a dos, llegando China, ¿sí? Estaba Estados Unidos, del 89 para acá. Estaba Estados Unidos, llega China y no hay una guerra mundial. Este es un primer dato que no es trivial, ¿sí? No todavía. No todavía. Pero hasta ahora, digamos, no hemos tenido eso. Bueno, un antecedente también es importante. La implosión de la Unión Soviética no implicó una guerra mundial, ¿sí? Guerra en las márgenes, en los suburbios, pero no en
que involucrara al centro. Segundo, tomando esto que dice Chucho, me parece muy interesante porque hay un desbalance entre China y los Estados Unidos hoy. Estados Unidos, que ha sido de las potencias más proselitistas en la historia, vendiendo siempre además sus valores como universales, ¿sí? Ahora ya renunció a ese trabajo. Más allá de que luego digan algunos de los que están cerca de Trump que Estados Unidos es la encarnación de Occidente y de su defensa, Trump cada cuando habla de eso. No habla de eso. No. Trump esto no le interesa. Para él es cómo logramos que Estados Unidos sea grande otra vez. No tanto lo de Occidente, esto no le parece tan interesante. China, en cambio, muy interesante, porque esa sí anda expandiendo su propia visión del mundo y en parte presentándose como la salvadora de algunas de las instituciones que crearon los Estados Unidos para organizar la convivencia entre los países. Pero no hay sobre una todo, exportación del modelo chino. yo sí? creo que sí, menos abierto no. de lo que había sido en los Estados O Unidos. sea, no es como el comunismo con la Unión Soviética. No que es era, así, no es así. A ver, se tienen que organizar así porque este es el nuevo modelo, porque... No es así, pero sí, digamos, allá un conjunto de intelectuales dentro y fuera de China vendiendo el modelo de China de desarrollo, digamos, donde hay más participación del Estado, que no es nada más el puro mercado, que la democracia no es tan importante o que hay diferentes maneras de entender la democracia, sí. Digamos, no con la fuerza que lo hizo durante Yo creo que tantos a los años. chinos lo que les Estados interesa Unidos. es China. Otra y cosa, no sé. otra cosa que también es muy interesante de China, y es así históricamente, es que no ha sido una potencia expansionista. Nunca, y además han mantenido siempre. Nosotros queremos ir creciendo, pero de forma ordenada, colaboradora, no están peleándonos, no a través de la guerra. Sí, lo que les importa es anexar. recuperar Taiwán, digamos. Sí, Que pero era- que fuera lo de considero- Taiwán pero y no algunas... quiero conquistar el mundo. Nigeria, ¿no? Exacto, Sí. no. Por otro lado, No me quiero meter en Medio Oriente, por otro lado, ejemplo. qué bueno que mencionas Nigeria, porque bueno, Sí. hoy ya está lleno África de pagodas. Sí. Porque como les presta para que Sí. luego le compren. Sí, pero es un una tema de las- económico. Sí, pero sí, en fin, simplemente quiero decir. Que no es poca cosa. No, claro Que no es poca cosa. Si Simplemente fuéramos quiero decir- marxistas, En América diríamos, Latina, Sí. China es el principal socio comercial Salvo México. de prácticamente la mayoría de los Exactamente, de los y de países, ¿no? China Sí. y de África, Pero el no principal están proveedor. diciéndole, oye, Venezuela... Cambia tus leyes. Sí, y No, convierte... no de la misma manera, pero sí están vendiendo un poquito más y están, por ejemplo, esto es muy interesante, defendiendo ahora a, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, la de sí, Salud. sí, porque les De conviene, hecho, claro. además, llevan un rato colonizándola. ¿Qué quiero decir con esto? Han estado poniendo cada vez a más cabezas chinas de las organizaciones de ese monstruo. Sí. A ver, déjame que ya le se está entre- muriendo, que es Naciones Unidas. Javier, porque sé que le quieres entrar al tema chino. Sí, Y la reacción que está causando en Estados Unidos. Sí. Obvio. Empiezo un poquito por donde terminó Chucho. En efecto, en el mundo bipolar había iba acompañado ese mundo bipolar por dos visiones ideológicas claramente antagónicas. Cuando se Y colapsa la Unión, optimistas, me gusta eso. cuando se colapsa la Unión Sí. Soviética, una de ellas es la ganadora y sigue habiendo ese contenido ideológico. Pero yo no creo que desaparece el contenido ideológico. Dejamos de tener mundos blanco y negro, pasamos de un mundo blanco y negro a un mundo solamente blanco. El triunfo del modelo El fin de la es historia. el fin de la historia. Y creo que ahora estamos en un territorio de un chorro de grises. Donde muchas de las disputas son internas. Sí, capitalismo, pero ¿qué capitalismo? El capitalismo de Estado de China, el capitalismo de libre mercado, ¿qué capitalismo? Sí, democracia, pero no democracia liberal, que era como el único, sino qué democracia, etcétera, etcétera. Es decir, muchos de los debates ideológicos no desaparecieron, sino que pasamos de un debate que era entre el blanco y el negro a tonalidades de grises. Yo a China no la veo como defensora de aquel viejo mundo institucional. Eso yo creo que es mera retórica, porque si alguien ha violado las reglas de ese mundo, es China, sobre todo la parte comercial. Lo que quieren es climática. adueñarse y hacer lo que hizo de Estados Unidos, que es rediseñar ese mundo para que
ahora, en vez de favorecer a Estados Unidos, los favorezca a ellos. Eso no es en sí una crítica. Es la estrategia que siguió Estados Unidos y creo que ahora China dice, no, pues yo prefiero ahora que ese mundo de reglas sea un mundo de reglas que yo básicamente decida cuáles son y que yo controle, y al parecer está dispuesto en parte a financiar, como lo estuvo en su momento Estados Unidos, parte de ese orden y parte de la disputa, que es importante decir, es un inevitable enfrentamiento entre potencia en decadencia y potencia emergente, pero el punto central es que, según la tesis, lleva a una guerra. Ahora, sí hay más ejemplos, El colapso del Imperio Británico y el surgimiento del Imperio Americano no llevó a una guerra. Esa, como bien lo pone este libro de Graham Allison, fue la única, digamos... No, él creo que de los 16 casos que analiza, identifica como 4 que no llevaron a guerra. No llevaron una guerra. Una es entre el Imperio Británico y el Imperio Americano. Pero son la minoría. Sí, son menos generalmente acaba en una guerra. Son menos en vez de más. Pero si bien Estados Unidos, como decíamos, es un actor clave, si bien China es otro actor clave, hay un chorro de otros actores claves y otros viejos actores con nuevos roles. Rusia, antes la Unión Soviética, que ahora es una especie de rogue state, de estado rebelde, pero con armas nucleares. Estamos acostumbrados a estados rebeldes, pero era Somalia. Ahora el estado rebelde es Rusia. Qué buena la definición de John McCain hizo, ¿se acuerdan? De Rusia, que dijo, es una gasolinería con armas nucleares. Y con un líder que sabe usar ambas cosas. Bueno, por eso. Híjole. Pero digo, porque por PIB per cápita tiene el mismo PIB per cápita que México. Sí. ¿No? O sea, no es un país muy rico que digamos, Rusia. No, pero es la combinación de cosas. Pero es un bicho muy particular. Tiene la parte tiene toda la razón, energía. Javier, pero tiene armas nucleares. Bueno, por eso. Tiene energía. Y población, tiene esa territorio. Parte, eso que le reclama Trump a los europeos. Oiga, ustedes quieren una guerra con Rusia imperial, ¿no? y le están comprando petróleo y gas a Rusia. No manches, además, con una combinación muy complicada, porque es un país que básicamente lleva ya mucho tiempo muy descontento con el sistema internacional existente, sin suficiente capacidad, poder, digamos, para realmente remodelarlo. Entonces se ha dedicado, para decirlo rápido, a ser el disruptor en jefe. Y con éxito. Sí, con mucho éxito, pero tienen toda una industria de eso, de generar problemas por doquier. Porque ya que incluso no puedo... en Estados Unidos. Ah, sí, sin duda. se por meten doquier. a la política. No sé suficiente, a lo mejor aquí alguien puede decir, no he yo leído tanto de que lo haga en China, quizás que no lo puede hacer. China, ¿no? Sí, pero el caso Pero es que se han querido, a través de una cosa que ellos llaman de active measures, medidas activas, van desestabilizando diferentes áreas para poder sacar provecho de esta situación y imponerse. Un último comentario rápido porque quería centrarle, Chucho. Un poco siguiendo la pista de Javier, desde luego, de todos estos claroscuros que hay en este momento, a mí me parece muy revelador uno de los fracasos de Biden, en donde su apuesta inicial, una apuesta que no levantó el vuelo en lo más mínimo, era el nuevo eje, será el eje de las democracias frente a el eje de los autócratas. Que esa era una idea como de revivir el modelo ideológico de la antigua Guerra Fría y reactivarla. Pues no funcionó ni siquiera en la cumbre que México también boicoteó, por cierto. Ni siquiera en su país funcionó, porque pues al revés, hay una regresión, no regresión, hay una... En ese eje autoritario, pues está el habitante de la Casa Blanca, ¿no? Así es. Y su socio era Arabia Saudita, de Biden. Es decir, la incongruencia total y absoluta. Totalmente. Déjenme hago una pausa y creo que ya podemos hacer la transición en este mundo tan complejo. Pues, ¿qué puede hacer este país llamado México? ¿No? Que obviamente en el mundo bipolar pues, estaba aliado y era parte fundamental de uno de los ejes, ¿no? Regresamos en un momento más.